Claro, bueno, en este caso cuando a mí me diagnosticaron, como solamente tuve cáncer de uno de los lados, me pidieron hacerme un estudio genético. Eso. Por la edad, ¿no? Por Precisamente, yo tenía 25 años. En ese estudio analizaron 100 genes. Mi mutación era diferente, en ese entonces no era tan común, era una mutación en el CHEK2. Entonces esa mutación pues te predispone a varios tipos de cáncer, principalmente el de mama. Entonces mi riesgo de desarrollar cáncer en la mama izquierda, que era la que estaba sana, pues era de un 75%. Exacto. Entonces, por recomendación médica y por decisión mía, que tuve que trabajar mucho pues la pérdida, decidí quitarme la mama por prevención, ¿no? Y con esto bajaba el riesgo a un 2% de volver a tener cáncer de mama, porque como dice, o sea, no se erradica por completo el riesgo, ¿no? Sigue habiendo tejido mamario, aunque ya es poco, pero sigue habiendo. Primero diría que cáncer se piensa que es muerte, ¿no? Que al escuchar la palabra cáncer, todo el mundo piensa o se va a morir o me voy a morir. Esto genera un miedo que en vez de que ese miedo sea un motivante para una detección oportuna, es un miedo evasión, que dice, no voy al médico porque qué tal si me dice que tengo algo malo. Como si no ir al médico ya fuera la cura por si realmente tuviera algo malo. En segundo lugar, no se enseña a las mujeres ni a los hombres a conocer su cuerpo, ¿no? No se les enseña en la secundaria, cuando las niñas empiezan a desarrollarse, a que se autoexploren, a que conozcan realmente cómo son sus senos. Era un tabú. ¿Cómo te vas a tocar tus genitales? ¿Cómo vas a tocar tus pechos? Es un tabú, entonces por lo tanto no pueden distinguir si hay algún cambio, si hay una bolita. Que conozcan su cuerpo desde niñas. E incluso me ha tocado escuchar casos de maridos que no les gusta que su mujer vaya a un médico varón y que la toque o que la revise. Mitos como que la mastografía duele mucho, ¿no? Duele más una quimioterapia, no soy seguro. Sí, claro. Mitos como creer que la mastografía da cáncer. Demasiados mitos alrededor del cáncer de mama. Yo no creer que porque una mujer es joven no le puede dar cáncer de mama. Hemos visto casos incluso de médicos que dicen, ay, estás muy joven, no es cáncer de mama, no te preocupes, regresa en 6 meses, cuando ya el cáncer está avanzado. Yo recomendaría mucho a las personas que también están viviendo esta parte, que busquen esos espacios, ya sean con amigos, lo preferente sería en alguna terapia o algo así. Pero tener esos momentos, ¿no? Cambia la vida totalmente y en muchos sentidos no es agradable, pero en otros sentidos sí también es padre, ¿no? Porque en ella y yo nos acercó de otra manera, entonces fue pues también tiene sus ventajas, por llamarlo de alguna pues manera, sí, ¿no? Esto es algo que o los une o los separa. No hay términos medios. Hola, bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos, Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y por el Consejo Mexicano de Medicina Legal en ginecología y obstetricia, con máster en gineco-oncología y estudios en maestría en ciencias médicas. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Dr. Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Y les presento a mis co-conductores, primero las damas, Alicia Ortiz, psicoterapeuta, especialista en mindfulness, Ernesto Santillán, a sus órdenes, muy buen día. Médico, por estar, traumatólogo y ortopedista, también tiene su base aquí en el Hospital Español. Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como @Salud para Todos Radio, y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio Podcast. Y el día de hoy vamos a hablar
como es el mes el mes de octubre es mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Sí, ven ustedes en muchos hospitales, muchas clínicas, justamente están haciendo pues descuentos para que la gente se haga sus mastografías. Es justamente cuando más mastografías se hacen, qué bueno, para detección oportuna del cáncer de glándula mamaria. El cáncer de glándula mamaria, que es hoy en día el que ocupa el primer lugar en México, antes era el cáncer cervicuterino, y ¿qué creen? Ya le ganó. El cáncer de mama hoy ocupa el primer lugar, y es un cáncer totalmente predecible, es un cáncer que está en las manos de uno muchas veces, y es un cáncer que podemos prevenir. Les recuerdo que estos programas justamente los hacemos para eso, para que ustedes tomen conciencia en la prevención de ciertas patologías. En este caso vamos a hablar de la patología del cáncer de mama, y lo más importante es la prevención. Y para esto nos acompañan, primero, la maestra Yael Lagel, es psicóloga especialista en psicooncología, terapia de duelo y tanatología. Yael, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Muy contenta. Qué bueno. Y Wendy García, bióloga con investigación biomédica en neurociencia, y ambas son conferencistas y sobrevivientes del cáncer de mama. Entonces, pues, a mí me gusta el micrófono, pero me puedo explayar y quedarme 2 horas platicando, pero el programa es de ustedes. De ustedes y para ustedes que nos escuchan. Así es. Y ¿qué nos puedes mencionar en parte sobre tu experiencia, ahora sí que del otro lado y tu experiencia con la gente sobre este tema? Pues desafortunadamente creo que en el cáncer todavía hay muchos mitos y tabús, y sobre todo en el cáncer de mama, que pues estamos hablando de una parte del cuerpo que tiene que ver con lo sexual, ¿no? Que también es un tema en el que hay muchos tabús, y eso hace que una detección a tiempo no se esté realizando, ¿no? Como usted mencionó, sí, en el mes de octubre se hacen muchas mastografías porque hay descuentos en los laboratorios. Sin embargo, seguimos encontrando que, sobre todo en mujeres jóvenes, cuando se llega a un diagnóstico, ya está en una etapa avanzada, donde los tratamientos son más invasivos y donde pues las posibilidades de sobrevida obviamente disminuyen. Así que creo que es muy importante que se abran estos espacios donde tengamos testimonios precisamente de mujeres jóvenes como nosotras, como Wendy, que es mucho más joven que yo, de diagnósticos de cáncer de mama. Algo que es muy importante, lo acabas de comentar, este cáncer no es un cáncer que estemos pensando que nada más le da a las mujeres posmenopáusicas o a las viejitas. No hay nada más fuera de la realidad que esto. El cáncer y los diferentes tipos de cáncer pueden dar en cualquier estrato social, en cualquier edad, y el cáncer de mama pues, no es la excepción. El cáncer de mama puede darle a mujeres jóvenes, ¿sí? Y a mujeres no tan jóvenes. Y a hombres. Y a hombres. Qué bueno que dices esto. Sí, claro. Fíjate que yo, presumiendo un poquito, me pidieron de un laboratorio, Myriad Genetics, hace unos años. Myriad Genetics fue el primero en hacer la detección con BRCA1 y BRCA2. Ahorita les explico qué es eso del BRCA1 y BRCA2.
era específicamente para el cáncer genético. ¿Cuál es el cáncer genético? O sea, porque si tomamos el cáncer de mama como una patología global, tenemos que diferenciar el cáncer que es transmitido en forma genética por un problema de un gen que la madre o el padre se lo pueden pasar a sus hijos, y la probabilidad de que ellos, si sale positivo, tengan cáncer de mama es alta, y ovario. Yo recuerdo, o sea, me invitaron a un curso, estuvimos en Suiza en ese curso, y me acuerdo el último día de ese curso me pidieron que ¿cómo harías un resumen de todo fue toda una semana de curso platicando de cáncer de mama, de los genes BRCA1, BRCA2, etcétera. Y la maestra, la que estaba dándonos la charla, me dice, ¿cómo harías un resumen en 3-4 palabras de todo lo que vimos en una semana? Le dije, muy fácil. Yo invito a la gente a que vaya, a que vea, y en ese tiempo más estaba en boga todo lo que fue el caso de Angelina Jolie, que su mamá tuvo cáncer de mama y murió antes de los 50 años por cáncer de mama, su abuela también, y entonces ella lo que hizo fue una detección antes de tener el cáncer de mama, se sometió a esta detección oportuna, le sacaron sangre y analizaron precisamente estos genes, y si había una mutación en esos genes que se llama mutación deleteria, si había esa mutación era positivo para BRCA1, ella creo que tuvo BRCA2. ¿Y qué hizo? Lo que hizo fue hacerse una mastectomía, o sea, quitarse las glándulas mamarias antes de que tuviera cáncer, quitarse y ponerse implantes. Eso reducía hasta en un 90%, no 100%, la probabilidad de cáncer de mama en ella. Y obviamente sus hermanos, que no sé si tenga hermanos, sus hijos consanguíneos, se tienen que hacer esta prueba, y todos los demás también para abajo. Entonces, la importancia de esto es altísima. Pero tenemos el otro cáncer, que es el cáncer que le da, vamos a llamarle, el multifactorial, que les da a todas las mujeres. Y bueno, pues, en una mujer joven, una mujer que tiene cáncer antes de los 40 años, es mandatorio hacer este estudio, el estudio genético BRCA1, BRCA2. Y hoy en día, yo estoy hablando que cuando me invitaron a este curso, fue en el 2013, por ahí, ahorita ya han pasado más de 10 años, y bueno, ya los estudios genéticos se han ampliado mucho más. Y también en ese curso me dijeron, ¿y qué haces? ¿Qué predicción haces? Le digo, en aquella época teníamos que tomar la muestra y mandarla exclusivamente o a Múnich o en Estados Unidos, y nada más eran los únicos 2 laboratorios en el mundo que había. Y le dije, el día de mañana en el laboratorio de la esquina lo van a hacer. Ahorita no lo tienen en el laboratorio de la esquina, pero sí está mucho más avanzado que antes. ¿Cómo ven? Claro, bueno, en este caso, cuando a mí me diagnosticaron, como solamente tuve cáncer de uno de los lados, me pidieron hacerme un estudio genético. Eso. Por la edad, ¿no? Precisamente, yo tenía 25 años. En ese estudio analizaron 100 genes. Mi mutación era diferente, en ese entonces no era tan común, era una mutación en el CHEK2.
Entonces esa mutación pues te predispone a varios tipos de cáncer, principalmente el de mama. Entonces mi riesgo de desarrollar cáncer en la mama izquierda, que era la que estaba sana, pues era de un 75%, exacto. Entonces, por recomendación médica y por decisión mía, que tuve que trabajar mucho pues la pérdida, decidí quitarme la mama por prevención, ¿no? Y con esto bajaba el riesgo a un 2% de volver a tener cáncer de mama, porque como dice, o sea, no se erradica por completo el riesgo, ¿no? Sigue habiendo tejido mamario, aunque ya es poco, pero sigue habiendo. Entonces, sigue habiendo, y es se le da el nombre de mastectomía de reducción de riesgo. Exacto. Más no mastectomía curativa, claro. Que eso es otra cosa. Pero sí, muerto el perro se acabó la rabia, pero aquí no matan a todo el perro. Exacto. Y por ejemplo en mi caso, que ya no tengo las dos mamas, pues tengo que seguir con la autoexploración, me siguen revisando médicos, eso ya. Claro. ¿No? Y no nada más eso, sino no sé si tengas hijos. No tengo. El día que los llegues a tener, hombre o mujer, también se tienen, pero ya no se tienen que hacer el panel completo, se tienen que hacer nada más de los genes. De los genes específicos, exactamente. Sí, es que implica conocimientos muy precisos, ¿no? Sobre las partes de las genéticas. Yo lo quisiera preguntar, si me permiten, Yael, comenzar diciendo que hay muchos mitos, ¿no? ¿Cuáles dirías que son esos principales que impiden o que llegan a impactar de tal forma que la gente no haga lo que tiene que hacer, o las mujeres no hagamos lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son esos mitos y qué dirías al respecto para generar precisamente la intención de este mes y de estas políticas, ¿no? De sensibilizarnos ante este problema que ya es también de salud pública, ¿no? Primero diría que cáncer se piensa que es muerte, ¿no? Que al escuchar la palabra cáncer todo el mundo piensa o se va a morir o me voy a morir. Esto genera un miedo que en vez de que ese miedo sea un motivante para una detección oportuna, es un miedo evasión. Que dice, no voy al médico porque qué tal si me dice que tengo algo malo. Como si no ir al médico ya fuera la cura por si realmente tuviera algo malo. En segundo lugar, no se enseña a las mujeres ni a los hombres a conocer su cuerpo, ¿no? No se les enseña en la secundaria, cuando las niñas empiezan a desarrollarse, a que se autoexploren, a que conozcan realmente cómo son sus senos. Era un tabú. ¿Cómo te vas a tocar tus genitales? ¿Cómo vas a tocar tus pechos? Es un tabú, entonces por lo tanto no pueden distinguir si hay algún cambio, si hay una bolita. Que conozcan su cuerpo desde niñas. E incluso me ha tocado escuchar casos de maridos que no les gusta que su mujer vaya a un médico varón y que la toque o que la revise. Mitos como que la mastografía duele mucho, ¿no? Duele más una quimioterapia, se los aseguro. Sí, claro. Mitos como creer que la mastografía da cáncer. Demasiados mitos alrededor del cáncer de mama. ¿Y qué les diríamos a las...? Más diría que eso que dijimos al principio, ¿no? Creer que porque una mujer es joven no le puede dar cáncer de mama. Hemos visto casos incluso de médicos que dicen, ay, estás muy joven, no es cáncer de mama, no te preocupes, regresa en 6 meses, cuando ya el cáncer está avanzado. Y el otro que mencionaba, ¿no? Que solo es cosa de mujeres. Que solo es cosa de mujeres. Es muy bajo el porcentaje, pero los hay. Yo tengo la experiencia de que me llegó mi sobrina por parte de mi esposa, hija de su hermana. Oye, tío, me encontré una bolita. Le dije, la exploré, le dije, es una bolita, aparentemente sin ningún problema, 26 años de edad. Le dije, ahora sí que lo más cómodo, lo que acabas de decir, no es nada, vete y se acabó. Le dije, no, vamos a checarte y vamos a hacerte estudios, porque en otras manos también hubiera sido, pasa al quirófano o aquí en el consultorio te la quito y se acabó. Pues cuál va siendo mi sorpresa, que fue, o sea, la mandé primero a hacer un ultrasonido,
mi ultrasonografista estrella, excelente ultrasonografista, de los primeros que hubo aquí en México, el doctor Mario Cruz, me habló por teléfono, me dice: Jaime, es un cáncer. Ay, Mario, ¿cómo que es un cáncer? Acto seguido fuimos con Julieta Garza. Julieta Garza es mastóloga, excelente también, es mi mastóloga. Yo a ella le mando muchos casos. Y más cuando hay duda, cuando es BIRATS 3, ahorita vemos eso de BIRATS 3. Y me dice: es un BIRATS 5. 5, la categoría 5 es que lo más probable es que sí sea un cáncer. Y entonces pues ya intervenimos junto con el oncólogo, se le dio quimioterapia coadyuvante, o sea, antes de operarla, y se redujo mucho, era una bolita como la lesión, como un limón, y quedó reducida, y se le hizo una cirugía, se le sacó la bola. Ahorita se casa el próximo mes y está prácticamente en remisión. En relación a lo que comentan, y es la importancia para las personas que nos están viendo y escuchando, es que independientemente de que en este mes se realice mayor énfasis sobre la importancia del tema, en realidad es un tema que debe de trabajarse a diario. Y claro, a diario, porque una vez más el motivo de este tipo de programas es realizar medicina preventiva. Y lo acabas de señalar, y es sumamente importante crear cambios en lo que es la conducta del ser humano, específicamente en la cuestión de la mujer, que debe de realizarse una muy buena exploración, y que técnicamente la función que uno debe de tener como médico es no hacer conjeturas a priori, sino manejar las cosas a como debe de ser. Normalmente nunca hay una patología o un padecimiento solo, porque normalmente hay ocasiones en que uno está ya muy trillado, y en ocasiones me hizo la observación una de las personas que me escuchan en relación a lo que es o no el sobrepeso, en relación de lo que es manejar un estado de estrés oxidativo, o en un momento dado de proceso inflamatorio crónico que nos puede desencadenar cualquier tipo de tumores. Y hasta específicamente nadie queda excluido, porque una de las funciones que actualmente va en el gremio médico es fomentar estos temas. Parece paradójico en las doctoras y en las estudiantes de medicina, que técnicamente piensan que no les puede dar ningún tipo de patología de este tipo a ellas por el solo hecho de ser médicas, y que técnicamente no las excluye como a nadie de que deben de realizarse su exploración adecuada con el ginecólogo o ginecóloga de su mayor confianza, y que precisamente, como bien lo señalaste, y no lo digo desde un punto despectivo, este tipo de tumores están al alcance de las manos expertas, que son ustedes mismas como mujeres, o en el caso de las personas especialistas, para hacer una detección oportuna clínicamente en forma inicial, y posteriormente utilizar el recurso del examen de laboratorio o gabinete más importante de acuerdo a las personas que las estén valorando. Claro. Yo tengo algunos preguntas, unos mitos de la gente. Y la primera pregunta sería: ¿la mastografía da cáncer? Si me permiten en esta pregunta integrar lo que nos está haciendo nuestra querida radioescucha Lupita Ortiz Palacios, dice: en la mastografía no ponen protección para la parte del cuello. ¿Es verdad que puede generar afectación de tiroides? ¿Es verdad?
los lugares en que la realizan jamás ponen protección. Entonces la pregunta es si la mastografía es nociva porque provoque cáncer, porque provoque daños en la tiroides, porque provoque algún tipo de problema, de impacto secundario, de efecto adverso. ¿Qué dirían? ¿Qué saben? No, la realidad es que no. Generalmente se llega a pensar esto justo porque no se la realizan a personas jóvenes, ¿no? Y te la realizan a partir de, creo, 45 años. 45 años. Entonces, justo creen esto porque dicen, ay, seguro no se la hacen a personas jóvenes porque les aumentan el riesgo de tener cáncer, ¿no? La realidad es que no aumenta el riesgo y más bien no se realiza en personas jóvenes porque las mamas son más densas, ¿no? Entonces, quizá llegar a notar estas lesiones es más difícil. Pero, pues, si te la estás haciendo una vez al año, pues el riesgo realmente es hasta menos bueno que el de una radiografía. Si hacemos una mastografía, la mastografía es una radiografía que tiene hoy en día muy baja radiación, ¿sí? Y a comparación de la radiación que tenía las mastografías que se hacían antes. Hoy en día las mastografías se hacen con baja radiación y punto número 1, o sea, esta es una placa en la que vamos a ver partes blancas, partes negras. Partes blancas y partes negras. ¿Qué pasa si la glándula mamaria está muy densa? Se va a ver muy blanco. Mientras más denso el tejido, como en los huesos, se va a ver más blanco en la radiografía. Mientras menos denso, se va a ver más negro. Y si hay puro aire, se va a ver negro. Entonces son blancos y negros que ven los radiólogos. Y justamente eso que acabas de decir es muy importante. Porque muchas veces la gente cree que es que yo me voy a hacer un ultrasonido, ¿sí? Y el ultrasonido es lo único que me voy a hacer. Cuando los dos métodos tienen su sensibilidad y su especificidad. Por ejemplo, el ultrasonido no nos va a detectar pequeñas calcificaciones. Esas pequeñas calcificaciones que se ven en una radiografía no las va a detectar el ultrasonido y ahí se nos puede pasar algo. Sí, exacto. Claro. Y de hecho, pues la mastografía es de un área muy específica, ¿no? Entonces la radiación que podría llegar a salir de ahí, pues es mínima, ¿no? O sea, no se podría considerar un riesgo para la tiroides, pensando en la pregunta que nos hacen. No es un riesgo. No, y además la radiografía de ECLAU, que es aquí, o sea, lo máximo que llega a tener de radiación es el esternocleidomastoideo, que es este músculo, pero ya no le llega a tiroides. Y además es muy baja la radiación. Es un riesgo. Es muy importante porque desde el punto de vista de la evolución en lo que es la conceptualización de los estudios de laboratorio y gabinete, pues todo esto está cambiando y está cambiando realmente para beneficio de nosotros como seres humanos. Porque lógicamente lo que mencionaste, el grado de radiación o antes, vamos, no quiero establecer términos diferentes, pero el cañón a donde va es a los sitios específicos que quiere estudiar, no antes que la radiación se dispersaba, se difundía. Cada día los métodos diagnósticos son más específicos y precisamente son más cautos de no condicionar un daño mayor al que puede o no presentar una persona. Claro. Ahora, eso no excluye, y porque en un momento lo hemos señalado, siempre es tener una historia clínica perfectamente bien documentada, y por eso es muy importante y que no se fomenta a nivel educativo de saber los antecedentes que uno tiene de sus padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, 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 porque esos factores son sumamente importantes. La historia clínica más el método auxiliar de diagnóstico específico nos puede hacer una medicina preventiva y más en estos temas,
porque aprovechando que estás aquí, ¿qué conflictos tiene y repercusión en una persona que no tiene una adecuada relación de pareja el enfrentarse a estos temas? Y aprovecho que estás aquí, porque el apoyo de tu pareja o compañero, cónyuge o como se le quiera llamar, es fundamental. Porque muchas veces piensa uno que se le cierra el mundo. No sabes en un momento dado cómo abordar a tu pareja y si esto va a cambiar definitivamente la relación, no en tu actividad sexual, sino en tu sexualidad, que es muy diferente. ¿Algo que quieras comentar? Sí, aunque considero que el proceso de aceptación debe de ser interno y personal, mínimo desde mi experiencia como paciente, yo sé que el proceso al estar acompañada de mi marido fue completamente diferente, porque desde el día 1 pues normalizó el verme sin senos, normalizó bañarse conmigo, a que si lo hubiera vivido yo sola en cuestión emocional. Sin embargo, también creo que por más que él me diga, ay, te ves bonita, si yo no trabajo en mí, en aceptarme y en creer que me veo bonita, no va a ser suficiente que él lo diga, ¿no? Por eso considero que el trabajo de aceptación y de autoestima es personal. Sin embargo, la red de apoyo y la aceptación de la pareja, pues es como esa cereza del pastel que hace que el proceso sea más dulce, que sea más fácil, más llevadero tal vez. Desafortunadamente, pues hay muchos casos en los que la pareja no sabe y cómo sobrellevar este proceso del cáncer, y se encuentran estadísticas de muchas parejas que abandonan a las mujeres después de un Qué bueno que cáncer de tocas mama. ese tema, yo creo que Sí, es fundamental, ¿sí? Claro. Nosotros hablamos siempre de la persona enferma, la persona que tiene el daño, vamos a llamarlo, pero pocas veces nos detenemos a pensar en que esa persona tiene alrededor más gente. Sí, claro. Y que esa gente alrededor somos humanos, reaccionamos de muchísimas formas habidas y por haber. Hay gente que reacciona en forma positiva, pero hay gente que no. Muy adversa. No, y el motivo de la pregunta, y qué bueno que ahondaste, o si quieres emitir tu comentario, es porque técnicamente cada día en la actualidad no estamos viendo al ser humano nada más en su esencia biológica. Ahí yo pienso que puede ser el vicio de generaciones en las cuales nosotros nos formábamos, porque técnicamente se debe de incidir en que somos entes o personas que tienen características biológicas, lo que vemos, nuestro cuerpo, pero también psicológicas, lo que en un momento dado involucra lo que pensamos. Y tal vez lo podamos manejar desde un punto de vista de un círculo muy cercano como es el familiar, pero también el comportamiento, la conducta involucra una respuesta a nivel social, y que lógicamente esto puede traer trastornos, parece mentira, mayores en lo que es la conceptualización de decir, ok, me enfrenté a un cáncer de mama, lo superé, y más sin embargo la secuela que me dejó en otros ámbitos fue mayor. Porque si lo vemos desde el punto de vista de optimismo positivo, hizo que me acercara más a mi pareja, o mi pareja se acercara más a mí. Claro. Pero a lo mejor también el vaso medio vacío, es decir, eso condicionó a que mi pareja me abandonara. Y eso condicionó que ahora, para que yo establezca una nueva relación de pareja, ¿cómo la voy a afrontar? O cómo en un momento dado voy a señalar esto que desde el punto de vista despectivo, mucha gente puede señalar que tengo un aspecto de castración biológica porque ya no tengo las mamas. Y desde el punto de vista hasta social, político y económico, ¿quién me va a apoyar para hacer una sustitución a través de una prótesis mamaria que en un momento dado me pueda fomentar nuevamente mi autoestima? Claro. Esto es también más trascendente, y por eso a las personas que nos están escuchando, es este panel, vamos a llamarle, y les agradecemos que estén aquí con nosotros,
de expertos o expertas, y más que nada porque ustedes tienen la evidencia para proyectar la importancia en este tema también desde el punto de vista preventivo. Y como bien lo señalaste, el que a una persona se le diga tienes cáncer no quiere decir que ya está sujeta a que va a fallecer mañana, pasado mañana o lo que tú quieras, porque la evidencia aquí la tenemos y son personas que son íntegras como tal y productivas para ustedes mismas y para los demás. Por eso es muy importante lo que nos puedan aportar en relación a cómo se llevó desde el proceso de su diagnóstico hasta la época actual, que son, vamos a llamarle, líderes de opinión en relación a este tema, ¿no? Claro, esta parte es muy importante sobre que somos seres biológicos y seres emocionales, ¿no? Porque a mí como bióloga me pasaba mucho al principio que yo me veía a mí misma como un caso clínico, ¿no? Y no podía concebir que era yo la que tenía cáncer, o sea, los médicos hablaban de mí como un caso clínico, yo hablaba de mí misma como un caso clínico, y hasta que tuve que empezar con la toma de decisiones durante el cáncer fue que tuve que buscar terapia, que acercarme pues a esta parte emocional, ¿no? Que muchas veces desconectamos como para no sentir o no vivir lo que estamos pasando. Entonces sí es importante que si alguien está empezando el proceso, pues se acerque, ¿no? A esta parte emocional, a empezar a tomar terapia, que no se cierren a la idea de, no, yo estoy bien, no lo necesito, porque la realidad es que sí te ayuda mucho. Claro. ¿Cómo correlacionarían en su experiencia precisamente esa condición afectiva respecto a las posibilidades del desarrollo de la propia patología como de el tratamiento? O sea, ¿qué impacto tiene esta parte emocional y afectiva en su experiencia? ¿Cómo lo vivieron? Pues, bueno, en mi caso, la pérdida del primer pecho no fue tan dura, no es algo que me haya pesado realmente, pero cuando retiraron el segundo y la primera vez que me vi con una blusa sin ambos pechos, iba a ir a una fiesta precisamente y yo no podía dejar de llorar porque pues nada de mi ropa se me veía bien, ¿no? Entonces pues era un cuerpo nuevo, era algo diferente, algo que tenía que seguir trabajando y han sido muchos cambios, ¿no? Porque después cuando empezaron a expandir con los expansores que a mí me colocaron, de nuevo no me gustaba mi cuerpo y después tuvieron que retirarlos por una infección y de nuevo no me gustaba mi cuerpo. Entonces pues es eso, ¿no? Irte adaptando como a los cambios que va teniendo tu cuerpo, a que con el tratamiento a lo mejor engordas o a lo mejor bajas de peso porque ninguna de las dos es segura. O se te cae el cabello. O se te cae el cabello, o te quedas sin pestañas, sin cejas, o pues todos estos cambios, ¿no? Y no solo físicamente, sino que también pues tú cambias, o sea, las náuseas, el que estés cansada todo el tiempo, entonces pues es justo acercarte a esta parte emocional e ir trabajando todas estas partes. Claro. Yo considero que el cáncer es una enfermedad de muchas pérdidas, ¿no? Desde el momento en el que recibes un diagnóstico, al ser una enfermedad pues crónica, ya pierdes tu salud, ¿no? Lo mencionábamos hace rato antes de que entráramos al aire, que uno se convierte en un paciente oncológico de por vida, aunque ya no haya células cancerosas, porque pues en el historial médico siempre va a estar el antecedente de que tuviste cáncer. El estigma. El estigma. Pierdes tu salud, eso te lleva a perder tu rutina porque tienes que empezar a acudir con frecuencia al médico para recibir consultas, laboratorios, estudios, un tratamiento que si es quimioterapia te va a llevar a la pérdida de cabello, como dice Wendy, de tu imagen, ¿no? De tu imagen en el espejo, que es muy impactante de repente pues ver a una persona que ni tú no misma reconoces, ¿no? Y las pérdidas que te llevan hasta la pérdida de una parte de tu cuerpo, ¿no? Que es una parte que se ve, que socialmente se ve, ¿no? A diferencia de que no sé, te quitan un riñón, pues sí sabes que te lo quitan, pero no es algo que se nota en el mundo y los senos en la mujer pues representan muchas cosas, representan algo sexy, representan la maternidad, representan una imagen, no es como una monedita de cambio, muchas veces mientras más escotada o más se note los senos, mejor trato recibe una mujer. Y esa pérdida, ¿no? Que de alguna manera también te lleva a recibir, pues como acaba de decir, un estigma, ¿no? El tiempo de los tratamientos, pues a veces hace que no puedas continuar con un trabajo, entonces esto te lleva, en algunos casos, a perder tu trabajo, te lleva a perder amistades, te lleva a perder pareja. Considero que como es una enfermedad de tantas pérdidas,
las pérdidas se tienen que trabajar para poder resignificarlas. Si no hay un trabajo emocional, las pérdidas se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando y de repente llega una avalancha y es cuando entras en una crisis que no puedes gestionar ya las emociones de todas estas pérdidas acumuladas. Creo que en ese sentido es de las principales también inquietudes de nuestros radioescuchas. Muchas gracias por estar presentes. Yo en lo personal no puedo entender cómo se puede hablar de pérdidas de amistades ante estas situaciones, pero sí bien dicen, ¿verdad? Que se conoce a las verdaderas amistades y los verdaderos afectos precisamente en situaciones de esta naturaleza. Pero miren, Mariana pregunta, ¿cómo lograron volverse a sentir mujeres después de que les quitaron los senos? Yo no lo he logrado y para mí es vital sentirme bonita y no lo logro. Soy sobreviviente, pero quiero recuperar eso de mí. Gracias Mariana por estar presente. Wow. Y en el mismo sentido, Carol dice, ¿es posible volverte a sentir sexy y atractiva si me quitaron las dos mamas? ¿Cómo lograrlo? ¿Qué les dirían a Carol, a Mariana? Gracias por estar y por compartir sus experiencias. Claro. Pues creo que el proceso de reconstrucción empieza hacia adentro. Creo que hay veces que no podemos solos y entonces es cuando se requiere el apoyo de un profesional capacitado, ¿no? Yo siempre digo que si vas a ver a un médico porque te duele la panza, pues vas al gastroenterólogo. De la misma manera, claro, no cualquier psicólogo tiene capacitación en tanatología, en el manejo del duelo o en psiconcología. Entonces, si no puedes o si ya no has podido hacerlo tú, se pide ayuda, porque va a haber una persona que te va a saber guiar y te va a decir cómo empezar a aceptarte, porque a final de cuentas, en mi caso, y ya no hablo como psicóloga, sino como paciente oncológica, que también me quitaron mis 2 senos, fueron 2 factores que fueron determinantes para mí, como para poder empezar ese camino de aceptación. Uno fue entender que era un intercambio para estar viva. Siempre digo que si llegaras de urgencia a un hospital y te dijeran, si no te quito las boobies ahorita te mueres, vas a decir, quítemelas, no me importa, quiero estar viva. Entonces, en mi proceso, aunque obviamente en el proceso oncológico es más tiempo, entender que era algo de intercambio por tener más tiempo de sobrevida. Y en segundo lugar, pues al final de cuentas es resignificar esa pérdida y qué es la ganancia o qué es lo que esa pérdida me llevó, ¿no? De alguna manera el encontrarle, no desde una parte de vista optimista o positiva o romántica, no lo digo así, pero sí creo que el voltear la moneda y encontrarle el para qué es esa pérdida puede ayudar a esa aceptación, pero considero que es mucho trabajo interno. Y muy personal también, ¿no? También muy personal. Si quieres pasamos a un pequeño corte antes de que sigamos con las preguntas. Vamos a un corte, no se vayan. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube, el programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos. Fiebre. Pues nuevamente aquí con el tema de octubre, mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, con nuestras super invitadas el día de hoy. Super invitadas. La maestra Yael Legel, que es psicóloga, especialista en psicooncología, terapia de duelo y chorro de cosas más. Muchísimas gracias, Yael. Y Wendy García, bióloga en investigación biomédica, en neurociencias, y que ambas, y bueno, chorro de cosas también más, sobreviviente de cáncer de mama y actualmente con interés en compartir su historia, que creo que eso es algo muy importante.
desde el momento en que ustedes comparten su historia y hacen lo que los psicólogos dicen que es ¿cómo se llama? ¿Sublimar un problema? Sí, o Catarsis. 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 Ujú. Esa catarsis pues también pues les ayuda a ustedes y nos ayuda a todos los demás, porque la gente que tiene este tipo de problemas sabe que no está sola, sabe que no. Uno cuando tiene cáncer piensa, yo soy la única persona en el mundo que tiene cáncer y toda la gente de mi alrededor, nadie tiene absolutamente y nadie me nada. entiende, ¿no? Nadie me entiende porque yo soy la única persona. En cambio, si ustedes le presentan al mundo sus sentimientos y nos comparten sus historias, pues yo creo que eso es muy importante para la gente que nos está escuchando, nos está viendo, que sientan que no están solas. Y justamente mientras teníamos el corte, platicábamos sobre El acompañamiento. la importancia Gracias. del acompañamiento. Tenemos el día de hoy la suerte de que Odin, compañero de Yael, pues te acompañe. Y Claro. pues me gustaría preguntarte, Odin, tu punto de vista, ¿qué piensas sobre todo esto? Y algo muy importante, o sea, en un momento dado eres un bastón, una muleta, y el hecho de ser ese bastón, ¿qué significó para ti? ¿Una carga o algo penoso o al contrario? Cuéntanos tu punto de vista, Odin. Tu experiencia. Hola, pues, hola a todos. Pues es algo que no te esperas, ¿no? De entrada. Siempre, como jóvenes, de alguna manera, pues siempre ves al mundo como un desafío, ¿no? Ok. Y no, pues las enfermedades solo pasan hasta muchísimo después tiempo. Y realmente te vas enfrentando a las diferentes etapas primero, pues no estás preparado, ¿no? O sea, no eres psicólogo, Nadie te no prepara eres, para o sea, eso. ni te preparan para la vida en ningún sentido, no te preparan para ser hijo, ni padre, ni nada, entonces menos para una enfermedad, ¿no? De este tipo. Entonces vas pasando diferentes etapas, conforme también tu pareja va pasando diferentes etapas, pero es saber moldearte, ¿no? En ese sentido. Y bueno, en mi caso, yo lo viví, pues de alguna manera frente a ella tenía que hacerme el fuerte, ¿no? Porque también ella necesitaba, como bien mencionó doctor, un bastón donde poder apoyarse, pero también uno necesita tener sus momentos de fragilidad, ¿no? Uno también necesita... Somos seres humanos. Sí, o sea, uno necesita expresarse. Entonces, yo recomendaría mucho a las personas que también están viviendo esta parte, que busquen esos espacios, ya sean con amigos, lo preferente sería en alguna terapia o algo así, pero tener esos momentos, ¿no? Cambia la vida cambia totalmente y en muchos sentidos no es agradable, pero en otros sentidos sí también es padre, ¿no? Porque en ella y yo nos acercó de otra manera, entonces fue pues también tiene sus ventajas, por llamarlo de alguna Pues manera, sí, ¿no? esto es algo que o los une o los separa. O sea, por No hay ¿no? términos medios. Sí. No hay términos medios y yo lo he vivido con algunas pacientes. Desgraciadamente, en algunas pacientes pues es una división terrible porque pues existen pugnas. No hay que olvidarnos que las quimioterapias y los medicamentos hacen que baje la libido, baje el deseo sexual, baje la lubricación.
Entonces las relaciones sexuales, cuando llega a haber, se llegan a ser relaciones un poquito molestas, digámoslo de alguna manera. Y todo eso, o sea, si fuera una sola vez, pues dice uno, no, lo aguanto, pero pues no es una sola vez, desgraciadamente. Es algo que, pues, como tú lo acabas de decir, requiere un periodo de tiempo, y ese periodo de tiempo, pues, lo han vivido ustedes como pareja, pero como una unidad, valga el pleonasmo, ¿no? Sí, claro. creo que esta parte del acompañamiento es una de las también principales inquietudes, porque no nada más es algo que afecta, ¿no? Que impacta la vida del paciente, de la paciente, sino también de la familia. Cristina dice, doctores, yo soy una sobreviviente de cáncer y para mí fue de vital importancia en mi familia. Sin ellos no lo hubiera logrado. Y esto es algo que, digamos, en la experiencia, cómo se va respondiendo, ¿no? Pero el caso de Mari Carmen dice, ¿cómo podríamos atacar como familia o atender, diría yo, a las personas que les diagnosticaron con cáncer? ¿Cómo podemos apoyar para que el camino sea lo menos rocoso? Gracias y felicidades por tocar estos temas. Creo que esta pregunta de cómo acompañar, cómo hacerlo adecuado, se las plantearía a ambas partes, ¿no? Como pacientes, qué es lo que sienten que necesitan, y como acompañantes, cuidadores en primer grado, cómo irse adaptando a lo que impone la enfermedad en su curso. Bueno, en mi caso, algo que mis cuidadores primarios fueron mis papás y mi hermano menor. Yo vivo con mi familia, y en mi caso algo que a mí me ayudó mucho es que nunca dejaron de tratarme como la persona que soy, ¿no? O sea, nunca fui ay, pobrecita, está enferma. Claro, tenía cuidados, a lo mejor que ellos vaciaban mis drenajes, porque yo nunca me atrevía a hacerlo sola, que ellos me hacían las curaciones, que ellos me vendaban, pero nunca trataron como de decir, ay, pobrecita la paciente, ¿no? Entonces, el que te traten normal, que sigas haciendo tu vida, que tú puedas seguir yendo a trabajar, que las personas de tu alrededor te traten como si no estuvieras enferma, obviamente que dándote no eres el la apoyo, enfermedad. exacto, dándote el apoyo que pues sí se necesita, porque cambian muchas cosas, te ayuda mucho, o sea, que no te dejen de tratar normal. Y me pasa más todavía con mis amigos, ¿no? Que muchos de mis amigos se alejaron porque decían, es que yo no sabía qué acercarme a decirte, ¿no? Pero tú dices, pues no me digas nada, ¿no? Pues sigo siendo tu amiga, sigo siendo bióloga, sigo siendo yo. Entonces, pues justo es eso, ¿no? Que te traten lo más normal posible. Sí, lo que tú mencionas es sumamente importante. Y es sumamente importante porque para las personas que estamos alrededor de esta situación, es seguir la vida, y lo tomo tácito, como lo dijiste, al natural. Sí. Cambió en un momento dado el tipo tal vez de alimentación, cambió en un momento dado, de acuerdo a mis colores o mi forma de vestir, la cuestión de adquirir nuevamente blusas, vestidos, etcétera, que me satisfagan, pero no ver ni apoyar a una persona en el sentido de decir, es una desvalida, es una discapacitada, es una persona que pobrecita, etcétera, etcétera. No, es vivir la vida con naturalidad. Yo me acuerdo en un caso que tuve la oportunidad de estar muy cercano a este tipo de padecimiento, que era sumamente importante mostrar lo que mencionaste, una fortaleza que a lo mejor tú por dentro también sentías dolor, pero tenías que proyectar una entereza, aunque técnicamente no lo sintieras totalmente. Y cuando acompañabas a una persona a adquirir nuevamente vestidos, blusas, y por la quimio y radioterapia perder todo el cabello y decir, ¿cómo voy a salir a la calle con una mascada? Y a lo mejor en ese entonces uno tenía un poco más de sentido común y decir, ¿por qué por una mascada? Hay un lugar allí en Insurgentes y casi Álvaro Obregón donde venden toda clase de pelucas. Al contrario, velo desde el punto de vista positivo, que quieras cambiar tu look y demás. ¿Y cuál fue lo que sucedió? Como una forma natural, como cambiarte de zapatos. ¿Sí? ¿Cómo me veo con esta? Yo te veo bien, pero ¿cómo te ves tú? ¿Y qué fue lo que condicionó
y por eso es muy interesante tu comentario, volverse nuevamente a ser productiva, a salir a la calle como cualquier ser humano y desde ir al súper, adquirir tu ropa o como tú quieras, como una persona común y corriente, sin tomar en un momento dado también en saco roto que debes de seguir tu tratamiento. Porque parece mentira, desde el punto de vista psicológico, hasta sublimarlo, hacía que se conociera uno más como persona, se integraba uno más como pareja y veía uno en forma totalmente cierta que era lo que mantenía la relación, si eran lazos fuertes o eran simples convencionalismos. Claro. Algo que ayuda mucho también es la comunicación entre la pareja. Acabas de tocar un punto clave. Sí, que la persona diagnosticada te diga qué está sintiendo, cómo requiere también de repente cierta ayuda. Y también uno, ¿no? Yo mencionaba hace rato, bueno, uno ser fuerte, pero también uno también tiene que expresarle a la pareja, ¿sabes qué? Pues en estos momentos me estoy sintiendo así, ¿no? O sea, también es súper necesario. Y entender que son diferentes etapas, ¿no? Primero es el diagnóstico. La parte emocional en ese momento es muy fuerte. Luego viene la parte médica y luego viene... La negación. La negación. Y dentro de la parte médica también vienen diferentes partes, ¿no? O sea, no es lo mismo la etapa de la quimio, la roja y la blanca y esto, que después vienen otros tipos de quimios que dependiendo del tratamiento pueden ser de pastillas, o sea... Son cosas etapas que uno también tiene que irse adaptando y a veces incluso ayudarle a la otra persona a entender que son diferentes momentos, ¿no? Porque a veces el peso emocional de la persona diagnosticada, pues a cualquier persona, pues la parte emocional nos puede cegar en muchos sentidos, ¿no? Entonces, uno que está desde fuera... puede verlo más claramente que la persona. Entonces, decirle, oye, pues mira, yo ya estoy viendo que aquí ya estás en otro momento, ¿no? Y empezarle a ayudar a entender un poquito también ayuda. Entonces, yo creo que la comunicación es súper importante en cualquier etapa, ¿no? Dice también respecto Coral, dice, de ahí la importancia de saber elegir pareja, porque si ya se tiene una pareja con quien no se tiene esa comunicación, porque en los momentos difíciles se unen o se unen o se dejan, ¿no? Creo que esa es una parte fundamental. Y bueno, pensando en esto, creo que también está la parte en la comunicación. Permítanme integrar esta idea también que nos expresa Georgina, que es también elegir médicos, porque dice Georgina, a veces uno no va por miedo, porque también los doctores nos regañan y no tienen tacto para tratar al paciente. Por eso es importante hasta saber con quién ir, que el médico esté humanizado y no lo traten a uno como una estadística más. Gracias y felicidades, dice Georgina. Y bueno, hay algunas otras preguntas que también agradecemos mucho a nuestros queridos radioescuchas, que tienen que ver un poco más, digamos, con los aspectos clínicos, ¿no? Y pregunté a Eugenia, ¿solo se puede detectar el cáncer por algún tipo de bulto o anomalía en la mama? Esa es la pregunta de Eugenia, y a la que integraría la de Beto, que dice, como hombres, ¿cómo podemos cuidarnos y detectar si tenemos algún problema, doctores? Bueno, ¿qué importancia tiene esa pregunta? Porque uno de los mitos es justamente que, mira, yo como me autoexploro y nunca siento nada, obviamente no me voy a hacer ese estudio, esa mastografía que duele mucho, molesta, y por lo tanto yo no me toco nada, yo estoy bien. No hay nada peor y fuera de la realidad que eso. Es importante el estudio de la mastografía. Hoy por hoy es el gold standard para la detección oportuna de cáncer de mama. Y como gold standard, se tiene que hacer es un estudio de tamizaje que hacemos por lo menos una vez al año. Dependiendo del resultado, lo volvemos a repetir el siguiente año. O si hay un resultado dudoso, lo tenemos que repetir
en 3 meses, o si ya está más avanzado los hallazgos, tenemos que recurrir a la biopsia, que sería o sea, estoy pensando BIRATS 1, BIRATS 2, que son las calificaciones que los radiólogos le dan a esas mastografías. Y surge la pregunta igual, que si con el hecho de apachurrar, el hecho de el cáncer se va a liberar como un animalito que va ahí porque lo apachurraron, la respuesta es no. El cáncer no funciona así, no es un animalito, porque estamos pensando en un cáncer como que si fuera un cangrejito, y ese cangrejito al apachurrarlo pues se va a ir a otro lado. Sí. O como una masita que si se apachurra se dispersa, o ¿no? se rompe, así, ¿no? Eso no es existe, así. no es así, no es así. Como les dije anteriormente, cada estudio tiene su sensibilidad y su especificidad. Y entonces, hoy por hoy, por eso la mastografía es el gold standard. Existen otras formas de detección, como serían la resonancia magnética, en la cual no te apachurran absolutamente nada. La elastografía, que tiene sus indicaciones precisas, no como detección, como método de tamizaje. Y así me puedo ir. Me llegó un artículo en el que, pues, ahorita estamos en el 2024, si este programa lo escuchamos después, pueden decir, no, pues este cuate está hablando del gold standard con la mastografía, y ahorita lo de hoy es una mesa que es como esta mesa, en la que mete la paciente, aquí se pone boca abajo la paciente, introduce sus mamas, y el método radiológico se hace sin apachurrar la glándula mamaria. Eso lo acabo de ver en un artículo. Posiblemente en unos meses, en unos años, ese sea el gold standard, ojalá, porque pues mi esposa se acaba de hacer la mastografía y me dice, me dejaron muy lastimada, pobrecita. Entonces, Doctor, y pregunta, pensando en también esto de la Marta Estela, pregunta, gracias por estar conectada, dice, ¿hasta qué edad se recomienda la mastografía y el ultrasonido? Precisamente también por esto de las molestias que implican, ¿no? Sí. ¿Hay alguna edad que se ha recomendado ya, no? Bueno, dependiendo de lo que encontremos. Si estamos hablando de una persona a la cual le hemos detectado antes de los 40 años alguna bolita, alguna tumoración, es mandatorio hacer la mastografía. No por el hecho de hacerle la mastografía antes de los 40 años, esta persona va a tener la probabilidad aumentada de tener cáncer o de tener otro cáncer por la misma mastografía. Eso no es cierto. O sea, se hace, por lo que ya vimos, a partir de los 40 años, y cada año, y sí podemos dejar de hacerlo hasta los 70 años, si no hay absolutamente nada. Hasta los 70. Exactamente. Ahora, la combinación con el ultrasonido, como les decía, son métodos complementarios. Muchas veces el radiólogo nos da una calificación que se llama BIRATS 0. 0 es nada. Y me dice, necesito otros métodos complementarios para un diagnóstico preciso. Y ese otro método es el ultrasonido. Entonces, el ultrasonido junto con la mastografía, en algunos casos la mastografía es más que suficiente. Y en otros sí debe de reforzar o debe de ir acompañado del ultrasonido. Yo les digo, no pasa nada si te hacen un ultrasonido de glándula mamaria. No te radian, no pasa absolutamente nada. Pues hazte los dos estudios. Y de hecho hay
hoy en día paquetes que te dicen, si te hacemos las dos cosas, te lo cobramos como uno y se acabó. Sí, son estudios complementarios. Complementarios. Es muy interesante y perdón que te interrumpa, porque también la dinámica y la perspectiva es muy diferente. En el sentido de lo que se habla en forma natural a lo que es vivirlo. Y para las personas que tenemos la responsabilidad, aunque no sea mi especialidad, de tener médicos en formación, es cada día incidir más en que nuestro sustrato de profesión son seres humanos. Y lo comento porque actualmente tal vez el comentario que hizo alguien de cómo nos tratan, etcétera, etcétera, es sumamente importante. Porque no quiero generar ninguna fricción con el comentario de lo que es la atención a nivel institucional y dependiendo de la institución. Porque cuántas veces uno con sorpresa ve a compañeros que van a abordar el tema y efectivamente le dicen a la persona, ¿y por qué tardó tanto en venir? ¿Qué no se fijó? O hasta usted que viene, que es su esposo, que usted no toca a su esposa, en fin. Los regañan, como dicen, porque ¿no? ya viene y ahorita ya ella está mal. Y la otra cuestión, la importancia de que aparentemente esté entre líneas, que no es lo mismo, y aquí tenemos a ustedes como expertos, a ti como especialista, el que encuentres una tumoración en la glándula mamaria izquierda es muy diferente a encontrarla en la glándula mamaria derecha. Y es la importancia de manejar los diferentes cuadrantes en donde se encuentra esa, entre comillas, tumoración, el tamaño y las características, si son fijas, si son movibles, etcétera, porque no nada más involucra tocar la mama, sino también involucra ver la areola y ver las características del pezón, y si no hay una secreción, etcétera. Con esto quiero decir, a nivel institucional se debe de tener una sensibilización muy especial para en un momento dado abordar y tocar a una mujer. Claro, eso no hay vuelta de hoja. Y con todo el respeto del mundo. Claro. Y la otra circunstancia, como bien mencionas, hacer los estudios de escrutinio que se deben de realizar. Porque en un momento dado, como se dice vulgarmente, todo lo que se detecta a tiempo, en un momento dado puede tener un desarrollo muy diferente a haber tenido una mala experiencia. Y para terminar el comentario, insisto, porque qué bueno que ahora toda la medicina ha evolucionado mucho. ¿Cuántas veces yo quería apoyar a alguien y decían, es que le dieron radioterapia, esto, y híjole, y cuál era la taza donde bebió? ¿Por qué? Apártala. Sí, claro. Y es una forma hasta de hacer bullying. O fue al baño, sí, bájale 4 veces al baño, porque no vaya a ser que me haga algún daño, etcétera, etcétera. Sí, no es contagioso. ¿Por qué? No. Porque técnicamente si estamos viviendo una etapa, y por eso es sumamente importante el comentario que hicieron todos, si tienes la confianza, el vínculo de comunicación es sumamente importante. Hicieron o realizaron esto. ¿Cuáles son los cuidados que yo debo de tener para mi pareja, para la persona, etcétera? ¿Hay algún cambio en los utensilios normales de la casa? ¿Hay esto y el otro? Porque muchas veces uno da por hecho muchas circunstancias y los primeros que manejamos tabús o faltos comentarios es que a mí me dijo mi vecinita que no, que ni me acercara esto, porque casi como en el programa de los Simpson, para que la gente que nos escucha la haga reír, es que le dieron radioterapia, apaga la luz, porque pues ya con ella en la noche va a ser luminiscente y ya lógicamente no es así. No. Sí. Tenemos ya las últimas preguntas. Sí, es que siguen llegando, disculpen, el tiempo es implacable, pero bueno, Fabiola pregunta si hay manera de que las náuseas no sean tan intensas si está en proceso de quimio, si hay forma. Dice, gracias, siento con esperanza al verlas a ustedes. ¿Les da esperanza en su experiencia? ¿Manejo de náuseas? Independientemente de los medicamentos que
recomiendan para control de náuseas. Cosas frías, por ejemplo, el té de jengibre frío ayuda bastante, paletas heladas de limón. Es lo que yo hago con mis pacientes embarazadas, les doy hielito, que mastiquen hielo. El hielo ayuda. A mí lo que me funcionaba mucho cuando iba en transporte público era unas gotitas de limón abajo de la lengua y se te quitan las náuseas, entonces sí ayuda. ¿Qué? Esa no me la sabía, ¿eh? Ajá, y sí te las quita. Sí, hay varias preguntas en torno a lo que se comentó en principio de que Susi pregunta, ¿el cáncer de mama es hereditario? También Pame dice, si yo tengo el gen del cáncer, ¿a qué edad es recomendable vaya mi hija a revisión? En este caso, ¿les darían alguna recomendación tanto para entender los factores hereditarios como en qué momentos, si se tienen esos factores, es importante tener las revisiones? Bueno, en definitiva, si ella tiene positivo una modificación o un problema en sus genes, que es deleterio, ese mismo gen, o sea, ya no tiene que hacerse la familia, hijos, hermanos, inclusive para arriba, mamá, si es que no se ha hecho este estudio, y papá, hermanos y hermanas, tienen que hacerse el estudio, pero ya únicamente viendo ese gen que tiene esa modificación. Uh-huh. ¿Y cuándo hacerlo? A partir de los 18 años, que es cuando ya se puede hacer. Y obviamente cuando crezca más esa niña, si tiene un problema a nivel genético, sí se puede hacer una mastectomía de reducción de riesgo. ¿Qué consiste? Es como una naranja, nos vamos debajo de la piel, sacamos toda la glándula con todo y grasa y todo, ¡pum!, y metemos una prótesis, un implante, lo mismo del otro lado, y si se le van a quitar los ovarios, le tenemos que dar hormonas, terapia hormonal sustitutiva a esa paciente. Entonces, como veré, no es así, ahora sí que, como dirían, no son enchiladas. Claro. Se tiene que hacer una evaluación muy, muy precisa de la paciente. Yo a mis pacientes, cuando llegan conmigo al consultorio, tú lo acabas de decir, les tengo que hacer una historia clínica muy extensa, viendo antecedentes para arriba, para abajo y para los lados. O sea, claro, padres, abuelos, tíos, uh-huh, primos, primas, hermanos, y si tienen hijos, hijos. Claro, ok. Bueno, no, yo hasta asumo, sí, porque en realidad también debería de ser complementario con un estudio a nivel psicológico y emocional. Por porque supuesto. Lógicamente vamos a cambiar actividad de vida. Claro, qué bueno que lo nombras, uh-huh, porque como tú dices, nosotros somos personas, somos gente que tenemos un entorno biopsicosocial, uh-huh, y que debemos de integrarlo como persona, no podemos excluir, tú vamos a ver tus genes y ya lo demás no me interesa. Claro. Vamos a ver, te vamos a operar y el hecho de que tengas novio o el hecho de que tengas o de que vas a faltar al trabajo no me interesa y yo te opero y se acabó. O sea, debemos de integrarnos y debemos humanizar esa medicina. Claro. Es importante. Claro, doctores, siguen llegando, permítanme abordar dos puntos específicos y también unos saludos, y una muy importante con la que quisiera cerrar, si me permiten. Bueno, Andrea dice, después de que me quitaron mis mamas, ¿cuánto tengo que esperar para poderme colocar la prótesis? Esto en el caso de la parte de recompensación. Y en el caso, preguntaba Jimena si ya se libró el cáncer, si puede volver a regresar, y algo similar, Lupita, dice, ¿por qué el cáncer de mama avanza hacia otros órganos? ¿A qué se deben? ¿Son por no seguir los lineamientos que se nos presentan? O sea, tanto esta parte de sustitución como el evitar, si va a regresar o cómo evitar la metástasis,
si existe alguna forma. ¿Podrían comentar al respecto? Pues es que hay que entender que cada caso es único porque cada cuerpo es único y por lo tanto cada célula son únicas. El cáncer, al ser una enfermedad celular, no se va a comportar de la misma manera en una persona que en otra. Entonces, en la cuestión de los implantes, pues va a depender del estadio en el que se encuentra la enfermedad, va a depender de cómo responda a los tratamientos y esté durante la quimioterapia, radioterapia, o sea, va a depender de cada persona, claro. No puede ser una generalidad. Si yo no puedo poner expansores y le van a hacer radioterapia a la paciente. Sí, claro. Claro. Entonces cada quien tiene que ver esta parte. Hay que individualizar igual también los implantes, eso también se debe de por eso de mismo, manera muy hay que personalizada. individualizar cada totalmente. caso. O sea, que ver con el médico. Claro, ¿no? o sea, se tiene... Los médicos tratantes. Esto es como cuando sales de vacaciones, que tienes un mapa y vamos a pasar del punto A al punto B. Y entonces, en ese mapa tú tienes que ver dónde te vas a parar, dónde vas a hacer esto, dónde vas a hacer el otro, y no puedes llegar al punto B si no has pasado el A. Claro. Entonces, sí es importante que cada caso se individualice, cada quien con su médico lo tiene que conversar y tiene que checar qué es lo que más le conviene a cada caso. Claro. Y es la importancia del abordaje multidisciplinario y multifuncional. Exactamente. O institucional, porque en una institución hemos estado al principio pujando bastante, porque cuántas veces se puede tomar una biopsia y cuando escuchas a una persona que le preguntas, ¿y cuál fue el resultado de esa biopsia? No, es que tengo cita hasta dentro de 3 o 4 meses para que me den el resultado. No, pues ¿cómo va a ser posible? O la otra circunstancia en relación a lo que estás mencionando, y no porque aproveche y que para mí, independientemente de agradecerles que estén aquí, son dignas de admiración y de mérito. Sí, señor. ¿Por qué? Porque técnicamente lo viviste. Esto no son recetas de cocina de decir, voy a colocar un entre comillas, espaciador, y después verme con la complicación de tener una cicatrización inadecuada con un tejido fibroso, o por el contrario, una infección subsecuente de tejidos blandos, y que el día de mañana, si yo no tengo un adecuado cirujano plástico y que diga, no, momento, aquí podemos hacer esto y el otro en base a una situación real, y por eso es lo individual. Claro. Y decir, no, sí, yo coloco el implante, y es más, ¿de qué características quieres? ¿De qué volumen? ¿Y qué esto y el otro? No. Esto, como bien lo mencionaste, no son enchiladas. Claro. Se tiene que individualizar y respetar cada caso. Claro. Doctores, queridas invitadas, hay muchos saludos. Quisiera mencionar algunos particulares que nos están dando. El doctor Humberto Ortiz, gracias por estar presente. Dice, felicidades por presentar excelente tema, con saludos a Yael en particular. Y Isabel Lop dice, saludos especialmente a Wendy, es un ejemplo de fortaleza e inspiración para su familia, te queremos muchísimo. Qué hermosos mensajes. Y les comentaba que hay uno muy especial con el que quisiera cerrar, espero que siga conectado, Simón, porque nos pregunta, ¿cómo puedo afrontar un cáncer detectado si no tengo ganas de vivir? ¿Eso es posible? Mi esposa me lo ha dicho, que ya no quiere luchar, y para mí es muy difícil. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué les dirían desde su experiencia a nuestro querido Simón, que está conectado, y que esperamos que también esto sea palabras de aliento y apego a la vida? Claro, bueno, yo durante la reconstrucción agarré una bacteria hospitalaria precisamente y estuve 8 meses con antibiótico, y durante todo el proceso del cáncer yo no me había rendido, nunca me di para abajo hasta ese momento, ¿no? En ese momento fue cuando yo dije, yo ya no quiero seguir, estoy cansada, me duele todo el tiempo, yo ya no puedo. Entonces creo que todavía lo platico y me dan muchas ganas de llorar, porque es algo muy fuerte cuando tú te rindes, y creo que una de las cosas que a mí me ayudó mucho es justo tener a mi psicóloga, y que pues ella se dio cuenta y que todo el tiempo me acompañó. Bueno, ya él es mi psicóloga. Claro. Entonces este acompañamiento psicológico, aunque pareciera que no ayuda, sirve mucho, y en casos donde pues el problema ya es mucho más grave, pues incluso
la ayuda psiquiátrica, ¿no? Tenemos el mito de que tomar medicamentos o que los psiquiatras es para locos, pero la realidad es que nuestro cerebro funciona pues con neurotransmisores, ¿no? Y muchas veces las fallas son a nivel neuronal y no solamente emocionales, ¿no? Claro. Entonces justo ir con un especialista que nos pueda recetar los medicamentos necesarios de acuerdo a nuestro problema y entender el cerebro como un órgano más, ¿no? Claro, como si se descompone nuestro páncreas, pues nos mandan insulina. Si se descompone nuestro cerebro, pues hay maneras de ayudarle, ¿no? Y quitar este mito de que quizá el psicólogo es para locos, o sea, no, nuestro cerebro funciona igual que cualquier otro órgano y se puede descomponer y necesita esta ayuda. Claro. Este tema tiene muchísimas aristas. Y agradecemos a la gente que nos está viendo y escuchando, porque es motivo hasta de temas que uno quisiera aprovecharlas al máximo. Ahora sí que sacarles todo el jugo, como dijera Bonafina con las naranjas. Porque pues una de las cosas importantes es cómo manejas los trastornos del sueño. Claro, con medicamentos. Con muchas alteraciones. Pues ojalá sea un mensaje de aliento a Simón, que no están sentir, que no están solos, que también quienes han tenido y nos comparten generosamente su experiencia, pues saben lo que es sentir ese sentido de desesperanza, pero que hay luz. La luz al final del túnel, ¿verdad? El túnel. Y le anexaría el hecho de que va pasando, enfocarse en lo que hay en el momento. Si en este momento está esta depresión o este desánimo, entonces enfocarse en ese momento y no en lo que podrá pasar después. Claro. El funcionamiento emocional, vez, ¿no? Aunque se oye trillado en el tratamiento oncológico y debería de ser así en la vida, es enfocarme en lo que hoy puedo resolver, en lo que hoy tengo, y ya lo que vendrá mañana me enfoco. ¿No? Y además recordar que la depresión no es un estado de ánimo, la depresión es un problema que conlleva aspectos bioquímicos, biomédicos, y que pues hay que tratar muchas veces con medicamentos específicos. Pues muchísimas gracias por su compañía. Pues no sé si quieras agregar algo, Wendy, para cerrar, para cerrar exactamente, concluir a todos que nos escucharon. Nada más que se acerquen al cáncer desde el conocimiento, ¿no? Y en estos casos que pregunten abiertamente a sus médicos sus dudas, que sean honestos con ellos, porque muchas veces, pues justo por este miedo a que nos regañen, omitimos información, ¿no? Entonces, que sean honestos con sus médicos, que se acerquen desde el conocimiento y que no tengan miedo. Si empiezan con el proceso, pues como dice Yael, ¿no? Que lo vayan llevando conforme va pasando. Yael. Pues volvería a enfatizar este punto como complemento de lo que dice Wendy de la comunicación. No solamente con el médico, la comunicación con la familia, la comunicación con la red de apoyo. Es esencial el poder expresar lo que necesito y poder expresar lo que puedo dar, lo que estoy dispuesto, lo que quiero dar, para que la red de apoyo realmente sirva como un sostén y sea ese bastón que mencionaron. Odín. Bueno, nada más quiero comentar rápido una experiencia. Yo sentía una comezón en uno de mis senos y le pregunté a la oncóloga de Yael, ¿no? Que si era algo, ¿no? Asustado, y no, nada más era irritación. Pero me comentó que en los hombres, a pesar de que la incidencia es menor del cáncer de mama, es muchísimo más agresivo. ¿Por qué? Porque hay menos masa, ¿no? Entonces, tiende fácilmente a irse a otros órganos. Entonces, que los hombres también tengamos presente que a nosotros nos puede pasar, ¿no? Entonces, muy bien, muy atinado. Sí, de alguna manera les decía que fue una de las preguntas que hizo alguno de nuestros radioescuchas. ¿Cómo cuidarse los hombres? Porque dice... los hombres, ¿cómo podemos cuidarnos y detectar si tenemos algún problema? Además, en tu experiencia, ¿cómo es también el tacto? ¿Es alguna otra revisión que pues yo recomendado? Lo único que hago es el tacto, y si siento algo, en este caso, pues sí me asusté, ¿no? Entonces, aprovechando una cita que tenía ya le comenté a la doctora y con esta información, pues todavía más, ¿no? Claro. Bueno, pues gracias. Por mi conducto, mis compañeros y yo hacemos entrega de un pequeño reconocimiento a ustedes dos por haber participado con nosotros. La verdad es que fue un programa muy especial. Quizás
no sé, yo digo siempre lo mismo, fue un programazo. Sí, sí. No, y más que nada porque, si me permites, es no nada más dar un agradecimiento o un reconocimiento, sino también una situación de admiración a las personas que están aquí. Y se lo decimos totalmente de corazón, porque con su imagen es precisamente proyectar a la gente que nos está viendo, y con sus palabras, que en un momento dado el perdido es porque se siente perdido, porque técnicamente, como se dice comúnmente, el agarrar al toro por los cuernos siempre es lo mejor. Afrontar la situación y, como dijera Chespirito, quien sea, sí, claro, comentárselo a quien más confianza le tengas. Pues muy bien. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Y bueno, pues solo espero que sigan terminando de pasar un muy buen día y que tengan un mejor fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias por su para presencia. todos. Gracias. Hasta pronto. Recomiéndonos. Denle clic a la campanita y Eso. conecten con nuestras redes Bien. sociales. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube, el programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.